Gracias. Gracias, pranams y buenas tardes. Me inclino antes todos ustedes. Empecemos con una oración. Y en español, ¿es okay? Oh, you speak very well. Para probar. Okay. Padre y Madre Dios, me inclino ante tu amorosa presencia. Me inclino ante los santos y sabios de todas las religiones. Me inclino ante el linaje de maestros de Kriya Yoga. Me inclino ante nuestros amados maestros Paramahansa Pragyananda y Paramahansa Hariharananda. Les pedimos su presencia en esta satsang, que seamos humildes, que seamos gustosos, que estemos llenas de amor. Amén. Amen. Good evening. This is my first time greeting the South American students. Buenas noches, esta es la primera vez que saludo a los estudiantes suramericanos. I am very happy to be with you. Estoy, And a little nervous with the translation. estoy muy feliz, pero también un poco nerviosa por la traducción. My Spanish is a little rough, so I'll be giving the talk in English, and Ana Maria will translate with the masters, of course. Mi español no es lo mejor, pues está un poquito burdo, entonces daré la conferencia con la traducción de Ana María. Y obviamente la presencia de los gurús. So at this time of year, we remember the Mahasamadhi of Gurudev. En esta época del año siempre recordamos el Mahasamadhi de Gurudev. Paramahansa Hariharananda left his body on December 3, 2002 at the age of 95. Paramahamsa Hariharananda dejó su cuerpo el 3 de diciembre del año 2002 a la edad de 95 años. He was surrounded by loving monks and disciples. Rodeado de sus amados monjes y sus discípulos. I had the great fortune to be in Miami at that time and will share some of my experiences and memories. Yo tuve la gran fortuna de estar en Miami en ese momento y compartiré con ustedes algunas de las vivencias que tuve. But first, let's take a deep breath to connect with Gurudev. Pero primero tomemos una respiración profunda para conectar con Gurudev. Feel his presence. Sientan su presencia. Bring him in close to you. Tráiganlo cerca de ustedes. Use your breath to connect with him. Usen su respiración para conectarse con él. Just as he instructed us to be at one with the breath, we can use our breath to be at one with Gurudev. Así como él nos enseñó a usar la respiración para ser uno con ella, podemos también respirar para ser uno con él. Mahasamadhi describes the state where fully realized masters consciously leave their bodies. Mahasamadhi es aquel estado de los maestros realizados donde ellos pueden dejar su cuerpo a voluntad. This is only possible when someone achieves the God-realized state of Nirvikalpa Samadhi. Esto únicamente se puede llevar a cabo cuando uno ha encontrado el estado avanzado de Nirvikalpa Samadhi. They then have control over their breath and bodily forces to let go of the body at will. Ellos tienen control sobre la respiración y las fuerzas del cuerpo para dejarse ir de su cuerpo. Gurudev left us in such a peaceful and loving way. Gurudev nos dejó de una manera tan pacífica,
tan hermosa. There was much sadness, of course, at the time, but his presence was so tangible that his blessing was felt by all. Por supuesto, había tristeza en el lugar, pero su partida fue tan tangible que nos dejó mucha paz a todos los que estábamos allí. Gurudev was taken to hospital on December 2, the day before his Mahasamadhi. Gurudev fue llevado al hospital el 2 de diciembre, víspera de su Mahasamadhi. The next day, students were notified that they could come to see him for a last darshan. Al día siguiente, los estudiantes fueron informados de que podían asistir para ver el último darshan del maestro. I remember meeting Pragyanananda Ji at the door of the hospital room and hearing him direct me saying, "Go in, look, and go." Yo recuerdo que me encontré con Guruji Paramahamsa Prajñananandaji en la puerta y que él me dijo, entre, mire y salga de nuevo. I went in and found a spot in the corner to pray and offer my love. Sorry, Lucima, what did you find at the corner? I went in and stood in the corner. Oh, you stood there. Yeah. Entonces, and you bowed? Sorry. Yeah, just kind of bow and just make a little pray and look at that. Yo entré y me hice en una esquinita y me quedé parada y me incliné y empecé a orar. For me, I was always someone who saw Baba in the form. Yo siempre fui alguien que vio a Baba en la forma. But that morning, I was gifted with the experience of knowing Baba in the formless state. Pero ese día tuve la oportunidad de sentir a Baba en su estado sin forma. That experience was the sweetest, most gentle, loving experience of my life. Esa vivencia fue la más dulce, la más gentil, la más suave, la más bella que tuve en mi vida. It came just like that. Llegó simplemente así, de esa manera. Quickly, it was time for me to leave the room and return to the ashram and continue letting disciples know that Gurudev may soon be leaving us. Rápidamente tuve que salir y regresar al ashram para informarles a los estudiantes que Gurudev nos estaba dejando. At 6:48 p.m. that evening, he took his last conscious breath. A las 6:48 de aquella noche, él tomó su última respiración. Several disciples I spoke with in those days told how Gurudev appeared to them. Varios discípulos con quienes yo conversé en esa época me contaron cómo Gurudev se había aparecido frente a ellos. They were driving their car or doing a task, and Baba came before them with a blessing and a greeting that evening. Podían estar manejando un carro o haciendo su trabajo y Baba apareció frente a ellos para darles la bendición aquella misma noche. So his body was taken to India, where a beautiful Samadhi Mandir was built on the property at Palikai. Y su cuerpo entonces fue llevado para la India, donde se construyó un templo maravilloso, Samadhi Mandir, para que allí permaneciera su cuerpo. It was built with utmost love, and the construction itself was an amazing feat. Fue construido con muchísimo amor y la construcción fue algo grandioso. It was all constructed by hand without the benefit of heavy equipment we use in the West.
Todo ese templo fue construido a mano sin la ayuda de los equipos de construcción que se usan en Occidente. And it is huge. Y es enorme. I will share some photos showing the workers carrying heavy loads and handmade ladders. Voy a mostrar algunas fotografías con los trabajadores llevando objetos muy pesados y unas escaleras hechas a mano también. There was so much work and love that went into designing and constructing the mandir. Hubo tanto amor en la construcción y también en el diseño del mandir. It stands forever as a loving tribute to Gurudev and how much work can be accomplished by many hands working together. Allí permanecerá para siempre como testigo, como testimonio del amor y cómo este amor puede producir este trabajo entre todos los discípulos que lo amaban. So now we can look at some pictures. Entonces vamos a mirar algunas de estas fotos. Okay, do you see that? Yes. Okay. So this is a photo of the mandir we see in the background with a slogan of Gurudev, God is one, religions are many. Atrás podemos ver el mandir y en el frente un letrero con un eslogan que dice, Dios es uno, las religiones son muchas. And here is a picture of the construction with the rickety ladders that are going up to the top, and they place the lotus on top. Y aquí ustedes pueden ver estas escalerillas como tan rústicas y arriba donde va la flor de loto. And here we see the men carrying very dangerously the things up to the top. Y aquí podemos ver cómo los hombres están subiendo de una manera bastante peligrosa los objetos de construcción hasta arriba. Now this is, they've got the lotus on top, and we see how much work by hand needs to happen to clear the landscaping. Aquí podemos ver ya el loto en la cima del templo y todo el trabajo que aguarda a las personas que lo van a hacer a mano aquí abajo. So here's more finished. Aquí ya está más terminado. And this was taken in 2008 when I visited at the centenary celebration. Y esto ya fue en el año 2008 cuando yo estuve en la celebración del centenario allá en la India. Now here's the interior, and Baba's body is in this case. Este es el interior del templo y el cuerpo de Baba está dentro de ese rectángulo. So we see there's a statue, and around the 8 walls are tableaus of the masters. Entonces pueden ver a Gurudev al fondo y hay alrededor del templo fotos talladas, esculpidas de los maestros. And here's another shot of it decorated for puja. Esta es otra fotografía cuando está decorado para una puya. And the light comes from windows. These are, kind of windows that bring light into the temple. Y esa luz que ustedes ven por detrás son ventanas que permiten que pase por todo el templo la luz. Okay, nice. Muy bonito. So we can get a taste of Gurudev's legacy by going on pilgrimage and visiting this beautiful mandir.
Entonces podemos, si visitamos este hermoso mandir, podemos tener un sabor, como saborear lo que es el legado de nuestro Gurudev. But his legacy is not only in the shrine. Pero su legado no está únicamente allí en ese templo. His legacy lives in the lives of the students, in Su, our love and how we live in his teachings. su legado verdadero está en la vida de sus discípulos, en cómo ellos viven y manifiestan sus enseñanzas. Today, I want to talk about the legacy of Guru's humility. Hoy yo quiero hablar sobre el legado de la humildad de Gurudev. This single quality of his speaks volumes of what he was teaching and how we are to live. Esta sola cualidad podría llenar volúmenes de cómo debemos vivir nuestra vida santa, de manera santa. If you ever received a letter from Gurudev, you know that he always signed it, Humble Hariharananda. Si ustedes recibieron alguna carta de Gurudev o las conocen, saben cómo él se despedía siempre, el humilde Hariharananda. So I have some more images that I want to share as we open this topic of humility. Hay otras fotografías que les quiero mostrar ahora que estamos abriendo el tópico de la humildad. So to be humble is to bow and to bend. We Ser, think of, hum- ser humilde es inclinarse, es agacharse. we think of a tree as strong, Siempre pensamos que un árbol es fuerte, but what if it is unmovable and rigid? pero ¿qué tal que fuese inamovible, rígido? Would it have the same strength that it does if it bends? ¿Tendría la misma fuerza que si él se inclinara o la fuerza que tiene para poderse inclinar? Or would it snap under its rigidity? ¿O se partiría bajo su rigidez? We are just the same. Nosotros somos de igual manera. This image shows the apple tree bending under the weight of the abundance of the fruit. Esta fotografía nos muestra un árbol de manzana y cómo se inclina por el peso de sus frutos. Mother Nature provides us with so much that all the tree can do is surrender to this noble offering. La madre naturaleza nos brinda tanto que este es el ejemplo precisamente de cómo se inclina la naturaleza ante el mandato. This is how we are asked to be humble. Así es como se nos pide que seamos humildes. Now, the kelp forest is another example of humility in nature. El bosque acuático del kelp también es otro ejemplo de la humildad. Now, the kelp bends and shifts with the tide and the waves. El kelp, que son algas marinas, se mueven y vibran dependiendo de las olas del mar. When the storm comes, the surface gets turbulent and sometimes violent. Cuando llega la tormenta, la superficie se vuelve turbulenta y a veces violenta. Yet, the flexibility of each plant is for it to move and bend. Sin embargo, la flexibilidad de cada planta le permite moverse y estirarse e inclinarse. Now, imagine the required flexibility to live in an environment that is constantly in motion with the power of the ocean.
Imagínense ustedes la flexibilidad que se necesita para vivir permanentemente dentro de el océano que se mueve en todo momento. We learn from the kelp to be extremely flexible. De estas algas marinas aprendemos a ser extremadamente flexibles. So how can we prepare ourselves to live with that degree of flexibility and willingness to bend? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para vivir de esa manera tan flexible y entrenarnos para inclinarnos? I believe it is choosing a life of balance. Yo considero que depende de que aprendamos a escoger una vida balanceada, Finding the middle way, encontrando el camino medio, being unattached to pleasures and free from the fear of pain. desprendiéndonos de los placeres y liberándonos del dolor. I think of that fulcrum as that point of attention in the fontanelle where Baba always says, keep your attention in the fontanelle. Yo traigo esta imagen ante ustedes, ya que Baba Hariharananda siempre nos decía, concéntrense, búsquenlo siempre en la fontanela, que es ese punto del medio. He says, search him in the fontanelle. Él decía, búsquenlo a él en la fontanela. From here, we can experience balance, Desde aquí, desde este punto, podemos vivenciar el equilibrio, we can make our choices and be free from duality and attachment. podemos tomarnos nuestras decisiones liberándonos de la dualidad y del apego. It is the place we can be here now. Es el lugar donde podemos estar en el aquí y el ahora. So I want to, let's see, stay with the image of the fulcrum and see how the seesaw of duality works in our lives. Quiero quedarme con esta imagen de la balanza y ver cómo la dualidad trabaja en nuestras vidas. I love the fulcrum seesaw as a metaphor for the delicate balance in our lives. Me encanta esta imagen de las balanzas que denota el delicado balance al que debemos llegar en nuestras vidas. Every time we judge someone, the teeter-totter tips from the balancing point. Cada vez que nosotros juzgamos a alguien, este desbalance, oh, sorry, I couldn't translate. Could you say Yeah. it again? So when we judge someone, we teeter-totter. Siempre que juzgamos a alguien, nos desbalanceamos, nos vamos hacia el otro lado. And when someone judges us, we teeter-totter. Y cuando alguien nos juzga a nosotros, de la misma manera sucede esto. No hay una traducción tan fácil para teeter-totter. So instead of being a judge, we need to be a witness. En vez de ser nosotros jueces, tenemos que aprender a ser observadores, testigos. I just got a sign my internet is unstable. I hope everything is going to work though. Yeah. Tengo una señal de que mi internet está inestable, pero espero que pues todo siga bien. So genuinely humble people are masters of self-awareness and continually acknowledging their tendency toward pride.
Las personas que son humildes siempre están atentas a sí mismas y buscando no caer en esa tendencia al enjuiciamiento. So let's look at these rocks, and they're beautiful and in balance. Observemos estas rocas y veamos cómo son de bellas y cómo están de balanceadas. So the sides are clearly not the same. Los bordes, los lados, claramente no son iguales. Which one is better? ¿Cuál es mejor? We'll have no judgments, No vamos a hacer juicios, because what does it matter? porque si eso no importa. There is balance and tranquility and peace. Aquí hay balance, tranquilidad y paz. This is the goal after all. Esta finalmente es la verdadera meta. Witness what is without judging what it is. Observemos, seamos testigos de lo que es sin juzgar lo que es. So Gurudev said, the more you give, the more you receive. Gurudev decía, entre más demos, más recibiremos. The more you love, the more you will be loved. Entre más amemos, más seremos amados. It is simple. It is a simple lesson. Es una lección sencilla. If we criticize others, we will be criticized. Si criticamos a los demás, también seremos criticados. Whatever we give, we will receive more of the same. Nosotros recibiremos lo que hemos ofrendado y así seguirá siendo. Gurudev tells us to be humble and practice humility faithfully. Gurudev nos dice que seamos humildes y que practiquemos la humildad de una manera muy leal. Humility is not something that just comes to us. We need to practice it. La humildad no es algo que nos llega a nosotros, simplemente tenemos que aprender a través de la práctica. Our humility is tested in so many ways. Nuestra humildad está siempre siendo examinada y testeada de maneras tan diferentes y permanentes. Are we showing pride, jealousy, criticism? Estamos mostrando orgullo, celos, crítica, Or are we forgiving, disciplined, and bending with patience? o estamos perdonando, siendo disciplinados y siendo pacientes al inclinarnos. If we practice and really develop our tendency for humility, we will develop the nature, character, and conduct of one who is always trying to be humble and loving. Si nosotros nos esforzamos por practicar esta cualidad, desarrollaremos a conciencia esta humildad permanente. And I can't help but show Hanuman as the prime example of egolessness. Y no puedo dejar de mostrar esta ilustración de Hanuman como prueba de la Yeah. So as an example of no ego. Como un ejemplo precisamente de la ausencia de ego. Yeah. Thank you. So how are we doing on our time? ¿Cómo vamos de tiempo, Gustavo? Muy bien. Okay. Very well. Okay, it's okay. Okay, good. I have more. Porque ya tiene más. Okay. So Kriya Yoga is a path of the middle way.
Kriya Yoga es ese camino del medio o camino medio. Humility is a state of being in the middle way. Y la humildad es ese estado de permanecer en ese camino medio. Guruji's book, Humility, the Stepping Stone to Spirituality, he gives some practical tips for living with humility. En el libro de Guruji, ¿es it Guruji's o Gurudev's book? Guruji. Guruji. En el libro de La humildad, los pasos para llegar a la espiritualidad, se dan muchos ejemplos de cómo obtener esta cualidad. An important lesson is the understanding that humility is a strength, not a weakness. Y una de las lecciones claves es que hay que entender que la humildad es una fortaleza, no un signo de debilidad. We saw this with the apple tree and the kelp forest. Ya vimos esto con el árbol del manzano y con el bosque de algas marinas. He warns that there are those who may respond to humility as a sign of weakness, which is not true. Y él nos advierte que habrá siempre personas que van a responder de una manera no amable porque consideran que la humildad es una debilidad y no una fortaleza. We are to stand tall and be strong, but we should never hurt others. Is that like, excuse me, Lucima, is that like the ideal that we have to be tall and strong? Well, just I think that he wants us to that is not a weakness. We hold strong, but not hurting anyone. Okay. We can skip that line. Should we just skip that? No, sí, I think it's beautiful. I just translated. Yeah. Ella lo que está diciendo es que nosotros podemos estar altos y estar fuertes, pero que eso no lleva a que debamos herir a los demás. Mhm. When we are out in the world of endless competition, Cuando estamos en el mundo de la competencia permanente, we are to show our skill and talent to the world while we stay tender with ourselves. tenemos que mostrarle al mundo exterior nuestras habilidades y nuestros talentos, pero al mismo tiempo tenemos que seguir siendo tiernos con nosotros mismos. Be humble but practical. Hay que ser humildes, pero prácticos. Develop the skill to be successful in all that you do. Desarrollar la cualidad de ser exitoso en todo lo que uno está haciendo. But cultivate humility and gratitude as well. Pero simultáneamente cultivar la humildad y la gratitud. Let the ego go. Hay que dejar que el ego se vaya. Let the power of God be the actor in the drama of our lives. Que el poder de Dios sea el actor en el drama de nuestras vidas. Doership breeds ego. Surrender bestows humility. Sorry, Lucima, can you say it again? Doership. Doership. Yeah. Bestows. Um, Can you say it again, please? Doership bestows. Breeds ego. Breeds ego. Yeah. Doership se puede traducir como el hacer algo, el identificarse con el hacer, genera el ego. Mm-hmm. Doership breeds ego, and the second part. Surrender bestows humility. En cambio, la entrega nos lleva hacia la humildad. And gratitude holds us in the middle.
Y la gratitud nos sostiene en el medio. Guruji gave some steps to develop our humility. Guruji nos da unos pasos para desarrollar nuestra humildad. Speak less, listen more. Hablar menos, escuchar más. Change your thinking and speech from me and mine to we and all. Y cambiar la forma de hablar del yo y lo mío a lo nuestro y nosotros. Y todo. Thinking of others, we are truly useful in service to others. Pensar en los demás es la forma de ser verdaderamente serviciales hacia ellos. Humility is not thinking less of yourself. La humildad no significa pensar menos de uno mismo. It is thinking of yourself less. Es pensar en uno mismo menos. It is not talking less about yourself, No se trata de hablar menos de uno mismo, but talking about yourself less. sino hablar sobre uno mismo menos. Now, in the Yoga Sutras, chapter 2, verse 1, we learn that Kriya Yoga is tapas, svadhyaya, ishta, pranadana. En el, excuse me, what? Yoga Patanjali's Yoga Sutra, chapter 2. En los Yoga Sutras de Patanjali, en el capítulo 2, el versículo 1, yes. We learn Kriya Yoga is tapas, svadhyaya, ishta, pranadana. Aprendemos que Kriya Yoga es tapas, Svadhyaya, ishta, pranadana. Svadhyaya, Ishta, Pranayama. So that means service, study, and devotion. ¿Qué quiere decir? Servicio, estudio y devoción. Guruji outlines 3 golden rules to be humble. Guruji nos da 3 reglas de oro para volvernos humildes. Don't react, No ser reactivos, listen patiently, escuchar pacientemente, respect others. respetar a los demás. So service, study, and devotion are all actions. Por eso, servicio, estudio y devoción son todas acciones. Humble people are active, Las peaceful, and calm. Las personas humildes son activas, son pacíficas y calmadas. Baba directed us to be actively calm and calmly active. Baba nos dirigía para convertirnos en personas activamente calmadas y calmadamente activas. Be careful to stay calm rather than react. Hay que tener cuidado para permanecer en calma en vez de ser reactivo. This will help keep the peace for all. Esto ayuda a mantener la paz para todos. Now, so there are many attributes to spirituality, and humility is the one we explored today in honor of Gurudev. Hay muchos aspectos y muchas cualidades relacionadas con la espiritualidad, pero hoy, en honor a Gurudev, hemos explorado la humildad. Sometimes masters define humility as restraining ourselves from excessive vanity. Algunos maestros definen a la humildad como el restringirnos a nosotros mismos del exceso de vanidad. So I have one more slide to share. Entonces tengo una foto adicional para mostrarles. It is said humility is the root, spirituality is the shoot, and divinity is the fruit. Dice, la humildad es la raíz, la espiritualidad es el brote y la divinidad es el fruto. The root should be well protected with love, prayer, and submission. La raíz debe estar bien protegida con amor, oración y sumisión.
So may you be blessed with a humble heart, that you may protect your divinity by protecting the precious humble roots. Oh, Lucima, that's so beautiful. Please say it slowly because then Okay. I will get I it. wanted to give you the whole thing here. Yes, it's a May you be, beautiful poem. so in the blessing, may you be blessed with a humble heart, Que todos ustedes sean bendecidos con un corazón humilde, that you may protect your divinity que protejan su divinidad by protecting the precious humble roots. al proteger sus preciosas raíces humildes. Gracias y todos. Thank you, gracias a todos. Thank you, Lucima. Thank you, and please forgive my mistakes. Oh, no. I'm very privileged to be able to be translating you, but of course I'm not the professional one. Very nice, very nice, very nice. He's So not I hope we here still yet. have some time to meditate. Would you like to Sure, meditate? ma'am. Yeah. Sure, ma'am. Entonces, Gustavo, tenemos un ratico para meditar, ¿no es cierto? Sí. So 10, 15 minutes, what do you usually do? ¿Cuánto piensas, Gustavo? ¿Unos 10, 15 minutos está bien? Sí. 10 or 15 minutes is okay, ma'am. Okay, great. You are the boss. I get inspired to try Spanish, but we'll see. Oh, please, I'll help you if you don't, if you can't. So sit straight. Por favor, siéntense derechos. Cerrar los dos ojos. And breathe. Y respiren. Watch your breath come in your nose to the point between the eyebrows. Observen cómo entra el aire desde la nariz hasta el punto en el entrecejo. Un poco más despacio, you can take your attention to the fontanelle. Y también pueden llevar su atención a la fontanela. Turn off all the senses from the outside. Bring your pinpoint attention inside. Desapéguense de todas las sensaciones externas y lleven su atención dentro de ustedes mismos. Now take your attention down through the body, letting go of any tension that you have. Just Yeah. sweep the body. Y ahora hagan un barrido por todo su cuerpo y lleven su atención a cualquier lugar donde tengan tensión y déjenla salir.
Now let us remember the masters Ahora recordemos a los maestros. on your own. Cada quien por sí mismo, recuérdelos. Keeping your attention on your breath. And your Sigan observando su respiración. and in the point between the eyebrows or the fontanelle. Y concéntrense en el entrecejo o en la fontanela. Conscious breathing. Respiración consciente. Now we'll take a long, slow, deep inhalation and bend forward and exhale. Ahora vamos a tomar una respiración larga, lenta y profunda e inclinándonos hacia adelante, exhalamos. Inhale, long, slow, deep, and sit straight. Inhalen larga y profundamente y enderécense. Notice your change. Observen su cambio. Now let's take some more long, slow, deep breaths. Ahora vamos a inhalar, hacer unas cuantas inhalaciones más profundas. We'll do 12 breaths. Van a ser 12 respiraciones. So inhale, Inhalen, exhale, peace. exhalen, paz. Hold, Retengan, inhale, inhalen, hold, retengan, exhale, love. exhalen, amor. Hold, Retengan, inhale, peace. inhalen, paz. Hold, Retengan,
Exhale, love. Exhalen amor. Hold. Retengan. Inhale, peace. Inhalen paz. Hold. Sostengan. Exhale, love. Exhalen amor. Hold. Sostengan. Inhale, peace. Inhalen paz. Hold. Sostengan. Exhale, love. Exhalen amor. Hold. Sostengan. Inhale, peace. Inhalen paz. Hold. Sostengan. Exhale, love. Exhalen amor. Hold. Sostengan. Inhale, peace. Inhalen paz. Hold. Sostengan. Exhale, peace. Exhalen paz. Hold. Sostengan. Inhale, love. Inhalen amor. Hold. Sostengan. Exhale, peace. Exhalen paz. Hold. Sostengan. Inhale, peace. Inhalen paz. Hold. Sostengan. Exhale, love. Exhalen amor. Hold. Sostengan. Inhale, peace. Inhalen paz. Hold. Sostengan. Exhale, love. Exhalen amor. Hold. Sostengan. Inhale, peace. Inhalen paz. Hold. Sostengan. Exhale, love. Exhalen amor. Hold. Retengan. Inhale, peace. Inhalen paz. Hold. Retengan. Exhale, peace. Exhalen paz. Hold. Sostengan. Inhale, peace. Inhalen paz. Hold. Retengan. Now let go of your breath. Ahora suelten su respiración, su aliento. We'll sit for silent meditation. Y siéntense en meditación silenciosa.
Coming back to your breath. Regresen a su respiración. With your attention in the soul center and the point between the eyebrows. Su atención en el centro del alma, en el punto entre las dos cejas. Let us offer a humble prayer to Gurudev, Paramahansa Hariharananda. Y ofrezcamos una humilde oración a nuestro Gurudev Paramahamsa Hariharananda. That we may walk in his footsteps Que podamos seguir sus pasos with humility in our hearts. con humildad en nuestros corazones. Let the roots of our humility be well protected with love, prayer, and submission. Que las raíces de nuestra humildad estén muy, muy cuidadas con amor, humildad y sumisión. Amen.